Gobierno de la mañana, la Z101 en este lunes 3 de mayo del año 2021 y una tragedia más, un accidente de tránsito en el factor de Nagua. Sucedió anoche un lamentable accidente, tramo carretero Nagua, San Francisco de Macorís, a la altura de Telanza, justamente donde venden los tanques de gas. 3 personas fallecidas en este accidente de tránsito: Manuel Germán, de 17 años de edad, un ciudadano haitiano, y también pues se habla de otra persona fallecida, otro dominicano fallecido en esta tragedia ocurrida en la carretera Nagua, a la altura del factor de Nagua. Usted sabe dónde va a haber una tragedia terrible, terrible, ahí en Doña Ana, que han colocado en plena vía prácticamente un centro de reciclaje de plástico. Y ahí se estacionan y se paran. Los vehículos de esa empresa están estacionados en el paseo. Bueno, quiero agradecer a Anderson Torres Javier, reportero actualmente residente en Nagua, conocido también como el Chilote Informa en las redes sociales. Buenos días, Aníbal Díaz. Muchas gracias, leyenda Willy Rodríguez. Reitero pues el saludo y el abrazo para todos nuestros compañeros de labores y sobre todo para el pueblo dominicano que se hace parte de este gobierno de la mañana desde la Z101. Y como diría también mi amigo Rosendo, un abrazo extensivo a esos hermanos de aquí y a los de allá, a los que nos hacen parte de sus penas y de sus alegrías, y sobre todo que contribuyen con su esfuerzo a ese apalancamiento de esta crisis. Si no fuera por esas remesas, ¿qué hubiera sido de nuestro equilibrio financiero a nivel de política monetaria y sobre todo de estabilidad macroeconómica? Así que un abrazo muy especial a los dominicanos que viven en la ciudad de Nueva York, sobre todo, y en todos los demás estados y ciudades donde tenemos presencia en todo el mundo, incluyendo Alaska. Así es, así es. Durante el viernes pasado se generó un tremendo debate porque una personalidad de este país se le ocurrió decir que se había decidido bajar la pena de la corrupción en el proyecto de Código Penal que ya ha sido aprobado en primera lectura y que mañana será colocado en agenda. De agenda será colocado en comisión para algunas correcciones, como había yo informado aquí el jueves pasado, y entonces regresa a discusión y a la segunda aprobación, a su segunda lectura de aprobación. La realidad es que en el actual Código Penal, los jueces, los fiscales, los abogados tienen que hacer interpretación de los hechos que riñen con la ley para llevarlos a una acusación que tenga empatía con las actuaciones de corrupción. Porque la corrupción como tal, un artículo como tal, y las actividades que te dan hoy día espacio a eso, no están en el código actual. Pero de todo ello, lo más importante que es que cuando, lo he explicado varias veces, cuando en un hecho usted acomete acciones en cadena sucesivas, delictivas, a usted en la actualidad solo se le puede acusar, condenar por una de ellas, pudiendo el juez en la actualidad elegir la más gravosa de todas e imponerle una sanción. Una persona que decide asociarse con otro, participa en un concurso, crea condiciones para que esa persona pueda ganarle con esas mañas a otro, recibe dineros sobre esa operación, compra bienes. ¿Cuántas actuaciones penales hay allí? Ahí hay 4 ya. En la actualidad, esa persona pura y simplemente, usted lo va a escuchar hablando de que prevaricó, que utilizó sus importantes funciones para, junto con otro, constituyen una asociación de malhechores, y ahí es que se busca cómo tú llevarlo. Y al final solo podrás imponerle sanción por la más grave. A partir de este nuevo Código Penal, las sanciones van desde la más simple, con uno de los tipos penales, que nunca será solo uno,
porque la corrupción como tal es el hecho. Ahora, ¿qué tú hiciste para que sea sancionado como corrupción? Ya es otro tipo penal que va desde la conclusión igual de 4 a 10 años, sumado a los 3 que ya tenía, ya va por 13 años la posible condena. Pero perdóname, distinguido colega y amigo, quisiera tu opinión de algo que no entiendo por mi ignorancia, o interpreté mal, o él no lo dijo claro, no sé. El presidente de la comisión que revisa el Código Penal para tener un Código Penal nuevo, moderno, dice que el nuevo código se aplicará para acciones del futuro y no habrá sanciones del pasado. O sea, entonces, lo que pasó en los anteriores gobiernos y en el actual gobierno no tienen nada que ver, sino que eso será en el futuro. No entendí, Aníbal. No, don Álvaro, fíjese bien, no se dieron a explicar ellos. A lo que se refiere es a lo siguiente: el carácter retroactivo de la ley. Las leyes, decretos, resoluciones y demás, tienen un carácter de retroactividad, que es un principio general del derecho, de que se aplica cuando te es conveniente o cuando te es a favor. Si hay dos legislaciones, por ejemplo, no es que no hay código, no es que no hay sanción, hay un código actual, al que usted bien ha explicado varias veces aquí. Sin embargo, si hay una legislación nueva, entonces cuando usted está acusado, usted va a incoar de que le apliquen una de las dos, la que le sea la más favorable al justiciable, al imputado, al procesado. En todo caso hay sanción. Lo que resulta es que usted solicita de que le apliquen el estatuto legal que le sea más favorable como encartado en un caso. Si de repente la sanción por un delito actualmente es de 4 a 6 años y mañana en el nuevo código es de 10 a 15 años y usted está siendo ya procesado, usted le dice, mire, al juez, al fiscal, el abogado va a incoar de que, mire, cuando este hombre fue procesado, la ley que estaba vigente era el código viejo, y en ese código viejo la sanción era de 6 a 10 años. Aun cuando en el nuevo sea mayor, la pena aplicable debe ser la pena que le sea más favorable al justiciable, lo que es un principio general de derecho contenido en la Constitución de la República, que se llama el carácter retroactivo de la ley. La ley no puede tener un carácter retroactivo cuando sea en perjuicio, en detrimento del justiciable, del imputado o del encartado, cual sea el término que estemos usando. Pero en todo caso, don Álvaro, ayer, hoy y mañana siempre habrá sanción. A lo que se refiere es la más flexa, la más densa, la más flexible debe ser la que más le convenga al imputado. A eso es que se refiere. Pero habrá sanción a la pasada, a la presente y a la futura. A lo que se refiere es al carácter retroactivo, al pasado. Conviene la que más le sea flexible al justiciable. Un principio general de derecho. La explicación la ha hecho no solo un distinguido jurista, no solo un legislador de la República del grupo de primera categoría, sino que también la ha hecho un expositor excelente. Muchas gracias, Juan Álvaro. Entonces, con relación a este tema de a lo que he llamado yo la buena intención de algunos, pero con unos ribetes de no medir la magnitud del daño, vamos con el artículo 312 de la malversación de fondos públicos, que es el tipo penal que más recurre en una acción de corrupción. ¿Qué es lo que más probable puede hacer un funcionario público, electo o por designación? Malversar lo que está asignado a él, los fondos del Estado. Entonces, la corrupción igual a 1 a 3, la conclusión igual a 4 a 10. El cohecho activo, que es el hecho de que usted en sí, en tuito como persona, como funcionario, asociado o no a otro, haya asumido las diferentes formas de delinquir. Malversar el fondo público como tal, que tiene de 4 o 10 años más. Enriquecerte, pero si tú has malversado fondos y has hecho negocio con eso, te has enriquecido.
Entonces, el enriquecimiento como tal es un tipo penal que viene, que surge en este nuevo código. Y el conflicto de intereses, ¿qué es eso? Cuando usted tiene una tipo de colindancia con una empresa, con un sector empresarial, con un sector económico, comercial, y usted al mismo tiempo es una persona que tiene ya sea la delegación de un cargo público, es decir, lo designaron en un decreto, o usted ha sido juramentado porque usted ganó unas elecciones, por elección. En uno o en otro caso, mire cuántos tipos penales van en una sola actuación. Vamos, en una menor medida, desde 21 años de prisión, en el mayor de los casos, de 53, y pudiera ser incluso hasta 60 años de prisión. Otra cosa que yo quiero que tú aclares, nadie como tú para aclararlo, que me excusen los demás, un gran trabajo, todos esos legisladores y todos los juristas, ¿verdad? La parte, y yo hablé de eso la semana pasada, la parte que habla de que la causal que aprueba la Cámara de Diputados consistiría en actuar para salvar a la madre y a la criatura. Yo pensaba que era a la madre, no es que yo esté de acuerdo con nada de eso, a la madre o a la criatura. Porque si a la madre y a la criatura, entonces magnífico, a las dos. No entendí eso tampoco. Bueno, don Álvaro, a lo que se refiere es a que el proceso de desembarazo, de interrupción del embarazo, retirando del embarazo el producto, ya no feto, sino el producto, la criatura, el médico, los médicos, la junta médica, perinatólogo, anestesiólogo, el internista, en muchos casos, el ginecobstetra, que es el cabeza de ese equipo. Entonces toma la decisión de cuando un embarazo que no ha llegado a las 40 semanas, que puede ser de la semana 25 a la semana 30, 35, 32 semanas, 29 semanas, en la cual todavía no se ha finiquitado el proceso de gestación o de embarazo, que debe ser cuando menos para completar las 36 semanas o 38 en algunos protocolos médicos. Entonces decide ese cuerpo médico, esa junta médica, desembarazarla. ¿Ante qué? Ante un riesgo de que de continuar ese embarazo puede morir la madre. Entonces la desembaraza, retiran el producto y lo entregan entonces al cuerpo de perinatología de la clínica del hospital, y entonces ahí se salva la madre, y entonces ellos procuran salvar la vida de la criatura. La que está de ipso facto en el hecho salvada es la madre, la que se va a verificar si se salva con los protocolos médicos, con la intervención que tiene ese equipo médico, es entonces la vida de la criatura a través de la asistencia de la unidad de perinatología. Eso es un parto prematuro. Eso no significa aborto. Eso no es, desde mi punto de vista, ya yo lo he dicho, pero en función de lo mismo que tú describes, Aníbal, eso no es aprobación de una de las tres causales. Eso es un parto prematuro. Lo que resulta es que lógicamente le da posibilidad de sobrevivir a las dos. A la madre primero, y una criatura que puede ser llevada a una incubadora, la aplicación de avances científicos, médicos, y también si nace con 6, 7 meses, 5 meses, puede sobrevivir. Incluso menos también. El hecho es de que cuando ese embarazo, de continuar ese embarazo, pone en peligro, en riesgo la vida de esa mujer embarazada, que sería la madre, entonces se procede a interrumpir el embarazo. Se retira el producto, se coloca en la unidad de asistencia de perinatología a cargo el perinatólogo que esté dentro del equipo médico que ha decidido la intervención previa, que está el cirujano, el ginecobstetra, el anestesiólogo, y entonces estos toman la criatura y le entregan a ese perinatólogo que a través de la unidad de perinatología entonces da seguimiento al producto, que ya pues pudiera convertirse, pudiera preservar la vida, a veces no, en una gran cantidad según lo han explicado los ginecólogos, los obstetras, perdón, logran entonces preservar la vida. De lo que se trata es que si ese embarazo pone en riesgo la vida de esa mujer, entonces a través de este causal, que entra también en coherenciación con el uso y costumbre de que los médicos lo han hecho toda la vida, de que han podido desembarazar cuando tiene riesgo ese embarazo, entonces ahora se le da una redacción mucho más clara
en este código y le permite una dispensa, un eximente de absoluta responsabilidad penal al cuerpo médico que ha producido, que ha llevado, que ha realizado esa intervención, don Álvaro. De eso se refiere ese artículo que ha sido aprobado y que entra dentro de un vehículo de convertirse entonces en una causal absolutamente legal, sin consecuencias para el médico y los demás que conforman parte de esa junta médica que ha actuado. Llévatelo, Jundo.